Bueno, en esa nómina falta la mujer más importante de mi vida, que es mi madre, porque fue ella la que me acercó a las 6 en punto de la tarde, en la mesa redonda de la cocina, a la lectura. Nos juntábamos Rocío y yo, mi hermana Rocío es la que me une a ti, Saladino, porque tú has sido su maestra y después la mía, lógicamente. Pero mi madre nos sentaba a las 6 y nos enseñaba a leer. Y nos enseñó a leer con los poemas de Gloria Fuertes y las novelas juveniles de Ana María Matute. Y para mí fue el momento de eureka de mi vida, que realmente es muy radical, creo que en la vida de todas las personas, que es ese momento en el que lees y entiendes lo que lees. Entonces, eso fue un antes y un después. Un despertar esta pasión, que es este oficio mío, que es la escritura. Sí, además es un verbo conflictivo, porque pudiera parecer que ese entender es solo por la razón. Y no, y no. Yo sí recuerdo que hice un gesto muy importante, no sé si lo recuerdo o mi madre me ha hecho recordarlo, que es mirarla y sin saber decir gracias todavía, ¿no? O con esa, que hoy sí lo digo una y mil veces, gracias madre, de wow, esto ocurre porque tú nos has sentado un día y otro a las 6 en punto de la tarde en la cocina para aprender a leer. Recuerdo, no sé si es un recuerdo o si es un querer recordar, también te digo, pero lo más parecido a lo que puede sentir una persona cuando se enamora de alguien, ese momento. Tanto así que yo cuando llegaba a las 6 de la tarde veía que en casa no pasaba nada, decía, oye, que son las 6, hay que sentarse a leer. O sea, a mí me habéis prometido una lectura y yo ahora quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? O sea, siento perfectamente el despertar de la pasión. Y eso me pasó luego, por última vez, ¿no? Vamos a decir hasta hoy, cuando en clase de literatura, ya en el instituto, pues lo que es el conocimiento, que desde que te lo cuentan hasta que aparece, pasa un tiempo. Entonces recuerdo que un día en clase leí aquel poema de Miguel Hernández, que realmente es un soneto, y entonces yo dije, ah, es un soneto, es un soneto. Entonces reconocí un soneto. Lo había estudiado teóricamente, pero nunca me había pasado que había visto un soneto, reconocer un soneto. Eso sí lo recuerdo muy bien. Para mí la afición era un refugio de lo que no me gustaba, y había muchas cosas que no me gustaban. Entonces, el leer, había un punto que empezaba siendo es un refugio. Yo cuando me enfadaba leía. Yo de pequeña nunca discutía, nunca alzaba la voz, nunca decía nada. Entonces cogía, me iba a un rincón y me ponía a leer, pero casi como acto de rebeldía. Y claro, entonces se esfumaba enseguida el enfado o aquel sentimiento de ira que yo tuviera, ¿no? O sentimientos encontrados, o no entender una situación y rebelarme contra ella en el momento en el que me metía en el mundo de la ficción. Pero al salir ya volvía siendo otra. Entonces, nada me parecía suficientemente real. Luego, a mí la lectura me ha salvado literalmente de que mis heridas no hubieran sido más profundas de las necesarias durante la infancia. Sí, pues ese primer poema fue a los 8 años, cuando mis padres se separan. Y bueno, desde que aprendí a escribir a los 6, a leer, ¿no? A leer y a entender, que el eureka fue a los 6 años con mi madre, fue en casa. Por eso os he invitado a mi casa. Es que para mí la casa es como un libro, ¿no? Es casa, es casa. Y ese refugio es casa y esa lectura es casa. A los 8 años, además es el único poema que tengo guardado de entonces, porque todos los demás creo que no merecen mucho la pena. Y yo ya había leído, yo ya tenía despertado el interés por la lectura, por copiar aquello que leía. Ya sabía que había que copiar aquellos, ¿no? Que eran los que sabían. Entonces mi primer poema habla de la separación habla del amor roto, de la separación de mis padres.
lo recuerdo perfectamente. De querer entender al otro, de querer entender por qué pasan las cosas, de querer justificar, pero enseguida una entiende, cuando pasa de la lectura a la escritura, que la justificación nunca es unívoca, sino que es multívoca, ¿no? Esta idea de la búsqueda de la verdad, no. Yo busco la evidencia filosófica, ¿no? Que no tiene nada que ver con la verdad o con la verdad absoluta. Entonces, este buscar, este indagar, este razonar, contradecirte, habitar la paradoja, claro, es muy complejo, pero la afición te ayuda a eso y creo que no es un lugar relativo para nada, sino es un lugar que te ayuda a abrazar lo que no entiendes, lo que es absolutamente opuesto a ti y con lo que no estás de acuerdo. Abrazarlo, no aceptarlo. Sí, entonces aquello de un salto cuántico, porque ya era muy mayor, ¿no? Entender por otros canales bueno, que inundan mi vida desde hace una década y yo espero que ya para siempre, que tiene que ver con el pensamiento de María Zambrano. La razón poética, ¿no? La razón creadora. O sea, algo que no renuncia a la razón, que no nace del delirio mismo, pero que sí busca un lugar, un encauce en el que no deje nada en sombra, que va a decir María Zambrano. Me parece muy interesante, ¿no? O sea, alumbrar, sabiendo que cuando alumbras algo es a costa de dejar algo en sombra. No, eso que se queda en sombra también forma parte de lo real. ¿A cómo se hace eso? Pues no lo sé, pero estoy en el camino. Pues creo que el silencio. Creo que el silencio. Esto es difícil de explicar y entonces me voy un poquito más atrás, tiene que ver con lo que nos une a ti y a mí, que es en este caso es mi hermana Rocío, y con la danza. Yo escribía poemas desde aquellos 8 años y entonces ella un día dijo, oye, yo quiero danzar este poema tuyo. Bueno, yo escribía y ella cogía los poemas y los danzaba. Fenomenal. Hasta que un día me dijo, no, escríbeme un poema porque quiero danzar sobre esto, esto, esto y esto. Y dije, wow, qué difícil, esto cómo se escribe, ¿no? Pero la idea de prestar el verbo para que desaparezca, ¿no? Que a mí me parece el milagro del verbo, ¿no? Tiene que ver con buscar esa esencia, ese núcleo, la cosa más pequeña, pero a la vez que ofrece un mundo entero, que está en la poesía y que está en el cuento, que está en lo pequeñito, y que yo asocio con el silencio. Y creo que se me va el estilo ahí, sí, creo que sí, porque soy muy lectora de poesía, obviamente, soy una gran lectora de cuento, de narrativa. Yo no renuncio a esos otros géneros y me aportan mucho más como autora de teatro que el teatro mismo. Esa es mi experiencia como autora teatral. Sí, decía Ramón Andrés, el poeta y ensayista, que el silencio es un mirador de la palabra. A mí me parece una definición muy interesante, ¿no? El silencio es el mirador de la palabra. Pero es esta distancia que tiene que ver con la propia noción de teatro, pero también con la filosofía, ¿no? La distancia para mirar y pensar lo que está lejos de ti, lo que te asombra. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el tiempo. Entonces, realmente creo que mi indagación temporal tiene que ver porque yo siempre he querido escribir la obra sin tiempo. Yo sé perfectamente, porque he estudiado literatura durante muchos años y hoy la enseño, que sin cronotopo es muy difícil imaginar una obra de ficción. O sea, sin tiempo y sin espacio es muy difícil imaginar nada que vaya a ser luego fenoménico, o sea, que pueda ser percibido, ¿no? Por los sentidos. Pero siempre he tenido la tentación de escribir lo sin tiempo. Y entonces decía, bueno, ¿y esto cómo se hace? Claro, los manuales nos limitan a la analepsis, a la sinalepsis, a la elipsis, nos limitan mucho porque en el fondo eso es un correr del tiempo. Entonces hay una definición que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con el prefijo atemporal, a. Entonces ese atemporal siempre se ha visto como una no temporalidad, pues una negación.
Pero Zambrano decía algo mucho más interesante. Decía, no, lo atemporal no es que no haya temporalidad, sino que hay una multiplicidad de temporalidades. Y que yo creo que nosotras vivimos el mundo así. O sea, a mí me ha nacido un sobrino y me he quedado mirándole y he hecho algo más que una elipsis, he hecho algo más que detener el tiempo. Ha pasado algo ahí que no sé qué es, pero ha pasado. Y creo que tiene que ver con la idea de la multiplicidad de los tiempos. Claro, esto es un intento, no siempre he conseguido, ¿no? Pero porque creo que se recoge mejor la experiencia de la vida, la experiencia humana en relación al tiempo, que es muy compleja. Luego, claro, si además trabajas temas, en mi caso, siempre muy políticos o muy sociales, ¿no? Porque es lo que más me ocupa y me preocupa, creo que todavía mucho más. Entonces, todavía me sigue obsesionando esta idea de cómo trasladar ese tiempo, ¿no? Yo siempre he estado muy peleada con la noción de que el teatro es el arte del aquí y ahora. Yo siempre he pensado, es aquí. Hemos salido de casa, nos hemos reunido, aparece el rito, comienza. Pero no estoy tan segura de que sea ahora. O sea, ya aparece mi primera, ¿no?, conflicto con esta definición, que creo que no es ahora. Efectivamente, creo como tú que en muchos textos dramáticos, en mi caso y en el caso de otras compañeras y compañeros, estamos siempre a la búsqueda de otras teatralidades que requieren en escena de otra configuración para que aquella experiencia lectora pueda convertirse en experiencia escénica, sabiendo que son dos experiencias totalmente emancipadas y únicas y plenas, ¿no? En Tijuana, hace apenas 2 meses, para un teatro para infancia y juventud, donde posiblemente la quietud sea el tema central de la obra, Mi sueño de invierno hablo. Me sorprendió mucho el trabajo que hicieron por ser pequeño, minucioso, pocas imágenes pero certeras, y dejando espacios, silencios blancos, ¿no?, que sin embargo estaban cargados de otra cosa que yo no sé nombrar, pero que estaban y se sentían, y confiando en la palabra. Entonces yo siempre he pensado o he intuido que a mí me interesa del teatro lo de antes. Cuando el Rapsoda hablaba y a una comunidad le contaba una historia que no conocía y se producía en la imagen, o sea, en la mente del receptor. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa más ese teatro? Porque ese teatro es multívoco. No es una concreción, no es una imagen dada, es la posibilidad. Entonces, trabajar en el terreno de lo posible, de lo que es sin ser, yo eso no sé cómo se hace porque mis talentos se reducen a la escritura. No sé dirigir, no actúo. Yo sé que es muy complejo, ¿no? Porque ya aparece algo muy concreto, el cuerpo, la voz. No sé cómo se hace, pero busco a que esa concreción se difumine. Me encantaría. No sé qué pasaría, no sé cómo se hace, pero creo que iría por ahí. Recae del lado del director o directora de escena, habitualmente, ¿no? Que es cómo ordenar todos aquellos elementos que conforman la puesta en escena. Yo solo escribo, es un elemento más de todos los existentes. Pero en ese viaje hay que ser infiel a la escritura para que se produzca aquello que te pasa cuando lees. Entonces, el problema es cuando se intenta reproducir la escritura en la puesta en escena. Me parece el error máximo. El error, en mis textos, ojo, hablo en relación a la creadora que soy a nivel autoral. No es una verdad absoluta, ni mucho menos. De hecho, puedo cambiar de opinión de aquí a unos años. Pero creo que esta idea, ¿no?, de la palabra y que tenga que... no va por ahí. Hay que crear sobre ese mundo imaginario otro mundo imaginario. O sea, usted tiene que crear su objeto imaginario. Yo he creado el mío, usted crea el suyo. Se va a inspirar en el texto que hay. Nace porque hay texto, ¿no? Esto lo digo también para que no se, para en este día de teatro, oye, seguir cobrando el 10%, ¿eh? Esto es muy importante. Pero
tiene que convertirse en otra cosa. Entonces, a veces la fidelidad para un teatro como el mío puede ir en contra de la puesta en escena. No, para mí el éxito es seguir escribiendo en casa y en pijama y, no poder, y poder no salir de casa. Para mí el éxito es un día entero en pijama. Porque eso quiere decir que me puedo dedicar a la escritura desde que me levanto hasta que no tengo que salir a nada, no tengo obligaciones fuera. No. No sería el éxito, no, yo no, el éxito es lo otro. Y además creo profundamente que es lo otro. Sino sería sentirte escuchada hasta el punto de que alguien pudiera descubrir algo que tú no sabes de ti, ¿no? Que también va de esto, el compartir con otros lo que creas. Pero tú has dicho dos conceptos que me parecen muy interesantes, que ya están en San Agustín, ¿no? Por un lado el verbum interius y por otro lado has usado la palabra alma. Entonces sí creo, la metáfora la dice María Zambrano, dice hasta que el corazón no pueda romper en palabras. O sea, buscar en teatro hasta que el corazón no pudiera romper en palabras. Y siguiendo la estela de los griegos, ¿no? Ese momento en el que... Y por ahí sale el alma. Y compartir eso. Y para compartir eso que es, wow, ¿no? Tal, no se necesitan grandes artefactos, ni producciones de 100.000 euros. Yo soy una autora muy barata, lo digo desde aquí también. No necesito, no, es otra cosa, es otra cosa. Sí recuerdo la primera vez que la conocí. Yo iba buscando en una biblioteca pública de San Fernando de Henares, en la biblioteca Rafael Alberti, un libro de mística. Momentos de una, ¿no? Y entonces en la balda de la mística estaba situado Los Bienaventurados de María Zambrano. Los Bienaventurados es el último libro que escribe María Zambrano en vida y es una fenomenología del exilio, o sea, del que ha perdido algo, pero necesita comparecer ante su comunidad para que sepa que, oye, estoy aquí. Y yo no entendí nada de ese libro, pero a la vez intuía que ahí había algo por lo que seguir investigando, por lo que seguir estudiando, por lo que querer comprender, ¿no? Bueno, eso hasta hoy. ¿Qué me ofrece la filosofía de María Zambrano? Colocarme en un lugar fronterizo, lo primero. En un lugar donde las cosas son y no son, y son y no son al mismo tiempo y no pasa nada. Eso para una persona como yo, con tendencias a la intolerancia, en el sentido de siendo muy rígida a veces, y tú me conoces, ¿no? De bueno, pero sí o no, pero hoy o mañana, ¿no? Bueno, pues no, resulta que no, y no pasa nada. Bueno, este es mi encuentro con María Zambrano, ¿no? Los Bienaventurados. Y luego viajo por María Zambrano y encuentro que la razón poética no es un libro. De hecho, ella va a decir, de la razón poética es prácticamente imposible hablar. Y decía, wow, aquí hay algo, ¿no? También por esto que decía Heidegger sobre el habla, ¿no? Hay un habla que nos habla en el que no opera nuestra voluntad. Y luego hay otro territorio en Zambrano que me interesa mucho más, que yo he denominado los lenguajes del exilio, que es, claro, el problema cuando escribimos, lo que nos interesa es lo trascendental. Claro, lo difícil de lo trascendental es bajarlo a un terreno fenoménico que podamos compartir tú y yo aquí, ¿no? En este momento. Pero realmente de lo que estamos hechas es de lo trascendental, es decir, de lo inefable, de lo que no se puede hablar. Entonces, este tener que buscar un lenguaje otro, de tener que inventarse un lenguaje para poder compartir una experiencia sabiendo que lo más importante de la experiencia es lo que queda. Esto me parece apasionante, ¿no? O sea, además, como que practiques el éxito, que alguien salga de una función tuya y no sepa decir a otro después de la función nada. Que solo quede de la función lo que queda. Y lo que queda siempre es en el corazón, va a decir Zambrano, y es verdad, es lo que queda, es la huella. Pero son esas huellas indelebles, como esta que te decía yo cuando aprendí a leer, aquella, lo que hemos hablado antes, que no estaba, pues vi una mariposa en un autobús, en un momento muy importante para mí. Eso
Esa es la huella. Entonces, Zambrano me acerca a ese territorio y en ese territorio hay 3 lenguajes fundamentales: delirio, sueño y confesión. Es decir, la entraña, lo que no sale, lo que no es tan fácil, o sea, el corazón no rompe a hablar y no, hay que inventar un lenguaje. Entonces, ¿qué es lo apasionante cuando escribimos teatro? Que tengo que inventar un lenguaje, pero no puede ser hermético, tiene que emocionarte. O sea, tiene que aparecer el principio de credibilidad, de verosimilitud, tenemos que entendernos, poder comunicarnos, ¿no? Entonces es un reto maravilloso, que es hablar de lo que no se puede hablar. A ver, yo cuando escribo para un lector, no escribo para un espectador. Porque no tengo esa capacidad de imaginación que pueda tener un director, ¿no? O sea, hay directores que muchas veces me han confesado, no, es que yo cuando leo estoy pensando ya en la puesta en escena. Yo no tengo ese pensamiento. Yo pienso en un lector, sabiendo que en un final feliz mi lector o lectora ideal va a ser alguien que sabe dirigir, ¿no? Entonces, para mí la experiencia lectora es una experiencia plena, pero yo creo mucho en el libro porque me sigue pareciendo un lugar absolutamente democrático, biblioteca pública, ¿no? Más asequible, donde realmente es un lugar de accesibilidad a la cultura. El teatro, por lo menos yo vivo en Madrid, entonces el teatro que hay en Madrid es burgués y ahí no se puede permitir todo el mundo entrar al teatro. Creo que es una experiencia para otros paladares, creo que no es para todos. No, no siempre el teatro es para todos. A veces por desconocimiento, o sea, el ir al teatro es como ir a un museo, si no, o sea, es un aprendizaje. Pero bueno, es como los muros de la universidad, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué actividad tiene que hacer la universidad? Traer a niños. Que crezcan sabiendo que esas puertas, de ninguna manera, en tanto que son públicas, pueden ser vetadas. Claro, eso no te lo enseñan. Entonces tú entras con una conciencia de clase que implica también muchas cosas. Pero en un teatro burgués esto es inevitable, ¿no? E innegable a mi juicio. ¿Qué ofrece el espectáculo o la experiencia escénica? Para mí la disolución del yo. O sea, esa experiencia escénica ya no es mía. Yo he hecho una cosa que es escribir una obra de teatro que no tiene nada que ver conmigo. Creo que un lector dialoga conmigo y que un espectador ya no está dialogando conmigo. Yo estoy como un granito de arena en una playa, porque ahí hay muchos otros creadores, el actor, el iluminador, el que ha construido. O sea, son creadores encima de la creación, encima de la creación, encima de la creación, ¿no? Entonces es la disolución de mi disolución. Y me gusta el teatro porque me disuelve. ¿No? Esta cosa que decía Becker de ¿a quién le importa quién habla? Pues eso, ¿a quién le importa quién habla? Pues desaparezco. En un libro ya no. Sí, esto es obvio, ¿no? O sea, hay una comunidad, pero en trance las dos cosas. Solo que no es compartida, ¿no? En ese momento. O sea, cuando yo entro en un patio de butacas y se apaga la luz, lo que ocurre es para mí. Cuando se enciende la luz, aparecen los otros. Pero yo nunca tengo conciencia de comunidad. Me pasa como cuando leo. O sea, nunca tengo conciencia de comunidad hasta que no termina. Hablo de una experiencia personal, ojo, yo es que no amo nada, no amo nada más que la literatura. O sea, creo que no he sentido nunca el amor que siento por la literatura por nada ni nadie. Y que va a ser así siempre, ya. Entonces siento que eso es hacia mí y que luego, wow, se despierta, oh, pues mira, hay otros. Y otros que han sentido lo mismo, ¿no? Entonces luego se puede compartir. Pero no siento la idea de comunión desde el inicio, es al final. Bueno, me ha pasado siempre en lugares muy pequeños, tengo que decir, en la compañía Tijuana hace teatro,
Cuando te digo que es un lugar pequeño, es hiper pequeño, es como un cuarto de una corrala del siglo de oro. Me pasó en La Habana, en Argos Teatro, la compañía que lideró durante mucho tiempo Carlos Cedrán. Me ha pasado en la sala B de la Resat, que es una sala pequeña, íntima, que permite una configuración diferente. Y yo he estrenado en el Centro Dramático Nacional, tú lo sabes, durante 3 temporadas seguidas y nunca me ha pasado. No me ha pasado eso, han pasado otras cosas, obviamente, trabajar en el Centro Dramático Nacional es lo que es, pero a esto que estamos hablando yo, a estos niveles que estamos hablando, nunca me ha pasado. Sí. Luego hay otra cosa que tiene que ver con la distancia física. Algo tan sencillo como esto. De cómo buscar una teatralidad, vamos a lo pequeñito, ¿no? La distancia física. Yo de ti no puedo escapar en este instante. Aunque quisiera, yo no puedo escapar de ti. Yo en la sala, y digo una sala muy conocida, en el María Guerrero, ¿no? Del Centro Dramático Nacional, puedo escapar lo que me dé la gana. Una y mil veces. Es más, es un espacio que te invita a la escapatoria. Por muy estupendo, por muy hermoso que sea eso, ¿no? Pues tienen aquello que decía Lorca, que captan la sustancia poética de lo inefable, que es mi terreno, ya te lo he dicho antes. Entonces, un niño puede entrar en juego, en imaginación simbólica, con un texto escrito por mí, en este caso, ¿no? De una manera más profunda y más radical que un texto dirigido para adultos, etc. Decía Zambrano, otra vez, los símbolos son el lenguaje del misterio. Y yo creo que en el terreno del misterio, los adultos, porque la inteligencia, va a decir Lorca también, se turba, ¿no? Se vuelve tonta, ya no lo acepta. Cuando el misterio es el lugar normal, ¿no? De alguien que piensa, que siente, que se asombra ante aquello que pasa a su alrededor, que no lo da por hecho, que no lo interioriza, que no lo justifica en un rincón del corazón. Entonces, adaptar la mirada para la infancia, que no siempre creo que lo he logrado, a mí me supone mayor responsabilidad, por supuesto, como autora, pero mayor libertad, mucha mayor libertad. Y luego, en relación a esto que dice de los premios y las becas, yo no he recibido nada. O sea, no han sido los textos. Los podría haber escrito yo como los podría haber escrito María Santísima. En el sentido de, sí, porque creo que hay que poner en lugar la creación. O sea, nosotros escribimos textos. Hay un texto bueno que se salva del tiempo, bien, fenomenal. Fenomenal. Es que es lo que es. O sea, el Quijote no hubiera sido menos Quijote porque lo hubiera escrito otro que no hubiera sido Miguel de Cervantes. Pues se estrena en 2022 en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, pero nace en 2013, al final mío de la Resaz, ¿no? Yo me licencio con una obra que se titula La araña del cerebro, que es una metáfora de María Zambrano que ya aparece en la tumba de Antígona. Entonces, y su mundo, ¿no? El mundo del delirio, a mí esto ya me llama la atención. Ahí está La araña del cerebro. Después terminaré de escribir la trilogía del delirio, ¿no? 2 obras premiadas, otra becada, o sea, pensando en el delirio, separada de María Zambrano, porque no es María Zambrano protagonista de nada ni nada, pero es a través de sus enseñanzas. Entonces, empieza en el principio de mi germen como autora, está María Zambrano. La araña del cerebro es un momento que le dice la arpía a Antígona en la tumba de Antígona de María Zambrano. Y tú
tejedora de razones, disfrazadora de razones, la tejedora, la araña del cerebro, ¿no? Le dice. Eso está ahí. Y entonces, claro, por el trabajo que he ido haciendo, he dejado de ser una creadora que, fíjate, la chica que le gusta a María Zambrano, a ser una especialista en María Zambrano y trabajar ya en el ámbito académico, investigador, etc. O sea, unir los dos mundos. Y entonces Carlic Danza Teatro, que es una compañía extremeña de danza teatro muy importante en este país, con Cristina Silveira a la cabeza, que creo que tiene un lenguaje simbólico, metafórico, verdaderamente depurado y bueno, ¿no? Ya había hecho La palabra danzante, donde junta a María Zambrano y a Araceli Zambrano. Y me dice, mira, yo quiero poner la tumba de Antígona en escena y demás. Hemos pensado en ti, bueno, pues por la doble relación, ¿no?, entre especialista y dramaturga para la adaptación. Un honor, por supuesto. Y empezamos a trabajar. Entonces, yo empiezo a trabajar la adaptación de la tumba de Antígona para el Festival de Mérida mientras hago mi doctorado. De tal manera que cuando yo me estoy preparando la defensa de mi tesis, a los días tengo que entregar la versión definitiva para Mérida. Y entonces empecé a decir, la voy a liar. En mi defensa voy a hablar de la tumba de Antígona y en la tumba de Antígona voy a hablar de mi tesis. Esto es horroroso, ¿no? Pero hice un trabajo muy hermoso, que creo que no se ha hecho en Zambrano. Bueno, el año de 2022 es muy importante porque 30 años antes, en 1992, Alfredo Castellón, al que tuve el honor de conocer y que me ayudó mucho durante mi trabajo doctoral, lo había montado en su versión en Mérida. Pero Zambrano no la pudo ver porque Zambrano muere en el 91. Y entonces dije, bueno, se cumplen 30 años del primer y único estreno que ha tenido María Zambrano en Mérida, ¿no?, con este texto. Y no quise hacer una versión en la que yo metiera nada mío, porque yo no tengo nada mío además. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la Fundación María Zambrano, que es otra casa para mí, ir a todo aquello que María Zambrano dejó inédito, o pensó que tenía que dejar inédito, antes de dejar publicada la versión. Es una versión que tarda María Zambrano en escribir durante 20 años. De tal manera que se pone encima del escenario aquello que ella deja inédito, pero que a mi juicio tiene más pulso dramático. Que ya no está tan literal. ¿Cómo se dice? A ver si lo digo. Eso. Y entonces, claro, rompiendo esa pátina de lo bello, bueno, pues a ver, no era dramaturga, pero cuando te vas a los manuscritos dices, wow, hay un sentido de la teatralidad, un sentido de lo dramático, un llegar a las profundidades del personaje a niveles que más quisiera yo, un personaje escribir así en mi vida, uno. Entonces recupero todo eso y esa es la versión que se presenta en Mérida. Y a donde no llega el verbo, llega Cristina Silveira con su danza, ¿no? Porque es una genio. Es una genio de la danza, Cristina. Y yo creo que hizo un espectáculo muy zambraniano, y Zambrano es como le pasa a los grandes de la historia, ¿no?, que o sí o no, pero que permite pocos grises. Y creo que fue un espectáculo que cerró, que eso me parece que también fue una valentía de Jesús Cimarro, cerró el festival, ¿no?, en la 68 edición, y funcionó muy bien. Tan bien que luego fue uno de los espectáculos que él eligió, el festival, quiero decir, bueno, Jesús Cimarro, para que hicieran gira. Y entonces se estrenó en Madrid el 16 de junio del 23. ¿Por qué digo esto? Porque no había pisado nunca los escenarios de Madrid María Zambrano, desde que escribió la obra en 1967. Y esa es mi única alegría, ¿no?, que en Madrid se pudiera ver la obra de María Zambrano en el Teatro Bellas Artes. El viaje empieza desde que me licencio en la RESAD y entre medias han pasado La tumba de María Zambrano, La hora de España, Cráneo rojo sobre fondo sueño, Delirios, La araña del cerebro y todo mi trabajo sobre la memoria histórica, que es casi todo. Es casi todo. O sea, me repito, soy una autora que se repite. Cuando pueda salir de este cuerpo, podré dar respuesta a esa pregunta.
Yo he descubierto muchos tipos de amor y me he sentido muy incapacitada para un amor que sé que existe, pero que yo no he podido habitar. Eso también lo he sentido. Práctico, no sé si puedo decir yo algo tal. Inteligente tampoco. Tenemos un problema doble. No, yo creo que en este mundo hay que huir de muchas cosas. Esto es lo que yo verdaderamente creo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, es que este tema está de moda y tal, entonces yo siempre respondo lo mismo. Solo hay 3 temas que nunca pasan de moda. El feminicidio, la memoria histórica o democrática y el exilio. Para ninguna de las 3 cosas, la humanidad, desde que es humanidad, ha tenido respuesta. No ha podido frenar ninguna de las 3 cosas. No ha sabido. Mira que se ha intentado, ¿eh? Una declaración de derechos humanos, miles de tratados, se ha firmado 1000 veces la paz en 1000 rincones del mundo y oye, resulta que esas 3 cosas siguen de moda. Y entonces siempre pienso que a mí es algo que me... Claro, estamos hablando de María Zambrano, de lo político, lo social, claro, para mí el exilio republicano español es una de mis especialidades y de mis rincones de estudio, pero no como algo no como una rémora del pasado, sino porque sé que es la forma que tengo de adelantarme al futuro. Esta es la tristeza. Entonces, para formar parte de este mundo hay que hacer lo que te da la gana. No, lo digo muy en serio, lo que te da la gana. ¿Que le gusta al que tienes enfrente? Bien. Que no, no. Yo he tenido suerte de que muchas de las producciones que he hecho le ha gustado a un grupo de personas que han decidido en un momento dado una beca, un premio o un programador artístico. Pero también he recibido muchos noes en muchas cosas que han pasado ni pena ni gloria. Vale, fenomenal. Pero siempre hago lo que me da la gana. Entonces, no sé si es inteligencia o cuál es la otra palabra que has usado. Ser práctico. Ser práctico, no. Tiene que ver con aprender a pagar peaje. Es decir, tú tienes que hacer esto sabiendo que puedes pagar el peaje de que no le interese a nadie. Da igual. Bueno, y que puedes conectar en tu temporalidad, pero que luego pues tú no tengas que comunicar nada. O sea, decirte que es que yo tengo muy interiorizado, quizás es un romanticismo muy grande, igual es soñarme en un lugar que no estoy, que no me corresponde, pero que yo me tengo que morir, pero que un libro es imperecedero, ¿no? Entonces, bueno, que algo que imaginamos a Valle Inclán o el propio Van Gogh, ¿no? En su tiempo, ¿no? Y sin embargo hoy no nos entenderíamos sin ninguno de los dos. O viceversa, de pronto dices, bueno, pues fíjate si ha ganado premios y tal, no sé qué, y de pronto caduca mal y no le interesa a nadie en el futuro. El libro es un libro es un milagro, pero un milagro del tiempo, un milagro de que se haya salvado el tiempo, es un milagro. Y claro, los milagros son inexplicables por muchas razones. Pero es un milagro hoy, ¿no? Porque antiguamente quizá no. Pero hoy, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con el mundo de las ciencias, con otras formas de entender, de leernos sigue siendo algo que se salva del tiempo y sigue siendo un milagro. Sí. Y luego hay algo en el libro que tiene que ver con la huella indeleble de la que hablábamos antes, que es que imaginamos un mundo en el que el papel se deteriora, ¿no? Y entonces no llega, ¿no? A nuestro tiempo. Siempre forma parte de la imaginación de otro y puede ser compartida. O sea, incluso el libro puede ser el principio de un volver hacia atrás, de una literatura oral, ¿no? Cosa que ningún otro dispositivo puede hacerlo. Entre otras cosas porque de las canciones solo nos acordamos de los estribillos. Entonces nunca podemos cantarla de principio a fin. Este es el único sueño que no te puedo decir porque nunca los tengo. Pero a mí el teatro me ha dado tanto que como yo nunca espero nada, esta es la verdad, ¿no? Escribo porque me da la gana y punto. Y luego me gano el pan haciendo otras cosas, fundamentalmente la docencia, ¿no? Entonces no espero nada.
Entonces, lo que me ha ocurrido siempre es que, claro, al no esperar nada, siempre todo lo que se produce es demasiado, ¿no? Y aprendes algo. Yo no tengo sueños en función de una obra de teatro, o en función de una representación, o en función de una teatralidad. No puedo soñar, me encantaría tener ese sueño, yo no puedo soñar. Sí, poca, ¿eh? ¿Sí? Sí, poca como para convertirse en espectáculo teatral. Yo siempre que escribo pienso en el aula de un colegio o un instituto. O sea, mi asamblea siempre es el aula, no es el teatro, es el aula. Entonces, claro, ahí sí pienso que pueden pasar un montón de cosas que son un poco como diríamos, como cuando hablamos de paratexto, no es propiamente un espectáculo, pero creo que lo que pasa ahí es muy interesante, a nivel político, a nivel asambleario, a nivel de verdadero debate, ¿no? Yo hablo, pero tú respondes. O sea, para descubrir que hay un montón de personas hipervalientes. Hipervalientes. O sea, que la sociedad está llena de gente muy, muy, muy valiente. Yo después de terminar de una función, hay alguien que ha levantado la mano y que ha contado una experiencia personal que, bueno, que ni en terapia, de años. O sea, el teatro te hace valiente. Yo creo que te hace un ser valiente, te hace un ser empático. A mí me lo ha hecho. ¿No? A mí me ha transformado hasta este punto, desde la RESAZ con mis compañeras y compañeros, ¿no? Se han hecho de mí alguien más flexible, más tolerante, me han enseñado a escuchar, pero todo eso ha sido los compañeros y compañeras. Pero cuando alguien en un grupo de personas se enciende la luz, levanta la mano y a partir de lo que tú has creado te cuenta una experiencia de vida que dignifica tu oficio, que lo engrandece y que a la vez lo hace pequeño, o sea, yo no puedo hacer otra cosa que seguir escribiendo, interpelando corazones. No puedo hacer otra cosa.